Abramos nuestras Biblias. Cantar de los Cantares, capítulo 8, verso 5, para comenzar. Y luego nos vamos a ir a Apocalipsis, capítulo 2, verso 11. Vamos a darle finalización hoy día a el estudio que hemos estado haciendo acerca de la iglesia y la carta de Esmirna, ¿ya? Entonces, para darle este final o esta conclusión, porque hay mucho más que indagar, hay mucho más que obtener riqueza de esa palabra, de Apocalipsis principalmente y también Cantares, quisiera, hermanos, que pudiéramos leer juntos el verso 5 de Cantares 8 y luego ir a Apocalipsis. Y dice así: ¿Quién es esta que sube del desierto, recostada sobre su amado? Debajo de un manzano te desperté. Allí tuvo tu madre dolores, allí tuvo dolores la que te dio a luz. Ahora, Apocalipsis capítulo 2, verso 11. Los dos últimos versículos de esta carta a la iglesia en Esmirna. Y dice, voy a leer el 10, que nos faltó un poquito la última vez que compartimos, y el 11. Y dice: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. La vez pasada, o la última vez que compartimos acerca de este estudio, estábamos viendo el versículo 9 y el versículo 10, donde vimos que parte de la vida del cristiano es padecer, ser probado. Hay muchas etapas, expresiones del Señor donde nos muestra y no nos esconde a los cristianos que vamos a padecer, y no vamos a padecer por cualquier cosa, sino que vamos a padecer justamente por sostener las realidades de la vida de Cristo. Algunos hermanos hoy en día piensan que la vida cristiana es solamente creer en el Señor y luego esperar que el Señor venga. Pero la vida del Señor, a lo largo de toda la Escritura, les muestra que el Señor está interesado en que el hombre tenga una formación. Comenzamos como niños, ¿verdad? Comenzamos como bebés espirituales, recibiendo la leche espiritual, que ojalá no estuviera adulterada, como dice el Evangelio, y luego vamos desarrollándonos hasta alcanzar una medida. ¿Cuál es la medida? Efesios capítulo 4, como dice el apóstol Pablo, hasta que todos lleguemos a la altura del varón perfecto, hasta que todos lleguemos. El interés del Señor es que ninguno se quede en el camino, que todos lleguemos, amén. Y en ese todos estamos nosotros, los hermanos de la historia, los apóstoles, ancianos, diáconos, hermanos que sirven, evangelistas, todos los servicios, todo lo que el Señor encuentra en su casa, está en el desarrollo para que adquiramos las características de Cristo. Él es nuestro modelo y Él es nuestra culminación en cuanto a nuestro carácter, en cuanto a nuestras emociones, a nuestros sentimientos, nuestras voluntades. Todo el Señor lo va a llevar para que podamos ver a Cristo. Y como bien decían los hermanos a lo largo de esta reunión, hay una parte de la vida de Cristo. Ciertamente Él fue disciplinado, fue puesto, ¿verdad?, probado por el Señor en el desierto, testificó a las naciones, fue evangelista, profetizó la palabra que estaba en el Antiguo Testamento frente a los fariseos de la época. Esta palabra se ha cumplido delante de vosotros. ¿Se recuerdan esas expresiones? Todas esas partes que el Señor vivió, Él como cabeza ahora las va a transmitir a su cuerpo. Entonces todos nosotros de alguna manera, en algún instante, vamos a pasar por un desierto siendo tentados por Satanás. Vamos a tener que profetizar la palabra y dar el anuncio que corresponde al Evangelio de Cristo. Vamos a tener que decirle a nuestros familiares que nos es conveniente estar en el lugar donde está nuestro Padre Celestial y apartarnos de algunas cosas del mundo. Vamos a tener que ir y profetizar tal vez a un grupo de personas que las palabras del Señor se han cumplido en Cristo. Todas las partes que el Señor vivió nos atañen también a nosotros que somos su cuerpo. Por eso hay evangelistas, porque el Señor fue evangelista. Por eso hay maestros, porque Él es el primer maestro. Él es el padre de los maestros. Por eso hay pastores, porque hay un príncipe de los pastores que nos llama ¿a qué? A reunirnos en torno a Él, que va a buscar a las ovejas, que va a tener la carga sobre el corazón de hermanos preciosos que van a estar dispuestos a dar su vida
frente a la opresión del enemigo, frente al mundo, rescatando a los hermanos, rescatando a las vidas que no han conocido al Señor. Por eso también frente a la iglesia hay diversos dones, diversos servicios, porque todo nutre desde la cabeza que es el Señor hacia su cuerpo, siendo que aunque hayan servicios más pequeños, como bien lo dice el apóstol allá en Corintios capítulo 12, 13 y 14, pero todos son necesarios porque todos nacen de la cabeza que es Cristo. Entonces no hay nadie que esté de ocioso, no hay nadie que esté aparte, no hay nadie que llegue como colado, ¿verdad? Todos son parte del servicio en la casa del Señor. Y todos son preciosos para el Señor, y como todos son de alguna manera parte de Cristo, entonces van a vivir el proceso que tuvo Cristo también. Aunque hayamos recibido al Señor a los 5 años, a los 15, 20, 35, 60, 70, 80 años, todos van a vivir parte de ese proceso, pero eso no es obligatorio, sino que es voluntario. El Señor siempre ha llamado a la iglesia a ofrecerse como el Señor se ofreció, no por obligación, no porque el Padre le dijo ya, vaya, salga, vaya a encarnarse y hágalo obra, sino que es una comunión perfecta que nace del corazón del mismo Padre, pasa por el Hijo y ahora en el Espíritu Santo nosotros somos ingresados a esta vida de Dios que es gloriosa para nosotros, pero que es una locura para el mundo. Y vamos a ver la locura del mundo hoy día, justamente en este verso del capítulo 2, verso 10, la parte B, ya la parte final, cuando dice, y tendréis tribulación por 10 días. Esta palabra, como hemos estado analizando a lo largo de esta serie, tiene 3 cumplimientos. El primer cumplimiento, y aquí yo me tomo de unas palabras de Samuel Pérez Millo, un gran hermano, muy capacitado por el Señor, de mucha bendición para la iglesia desde toda su vida, ¿verdad? Todo lo que él ha hecho, hermano, es de mucha bendición. Lo pueden buscar, está en internet, hay predicaciones de él en español, es un hermano de España. Y él dice lo siguiente acerca de este verso, dice, los 10 días simbolizan un tiempo perfecto y suficiente para que la prueba surta su efecto, pero con un límite soberano establecido por Dios. No es una tribulación indefinida. Cuando el Señor dice 10 días, este número es muy especial en la Biblia porque habla de la plenitud, del cumplimiento de las cosas. ¿Cuáles cosas? La tribulación no viene solamente porque el mundo se oponga al Evangelio, sino que el Señor lo usa para que el Evangelio contenido en nosotros madure. Tenga un esfuerzo o tenga de alguna manera esa potencia como un horno que está cociendo el pan para que cuando ese horno termina, ¿verdad? El pan no está indefinidamente en el horno, sino que tiene un proceso, un propósito el horno, saca el pan para ser consumido. Y en esto hay muchas palabras que están a lo largo de la Escritura, solamente las vamos a mencionar, como por ejemplo la luz del mundo. El Señor dice que Él es la luz del mundo, luego le dice a la iglesia, a los discípulos, vosotros sois la luz del mundo, y luego hay un propósito de que seamos luz. Dice, no se enciende una luz, sino para ponerla sobre el candelero y que alumbre a todos los que están en casa. Y luego en Lucas dice que la luz se enciende con el propósito ahora de que esa misma luz que está tal vez más chiquitita en la casa, ahora se ponga en lo alto de un monte y alumbre a toda la ciudad. ¿Se fijan en el proceso de la luz? Uno es que el Señor es la luz y iluminó a todo el mundo, como las profecías de Isaías. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en sombra de muerte, luz les resplandeció. Claro, Él es la luz del mundo. Toda la humanidad va a conocer y tiene que ser así, ¿verdad? Por causa de las profecías bíblicas, que el nombre del Señor sea conocido. Y ya es conocido, lo vemos en debate, gente que se opone, gente que está a favor. Ahí hay un tremendo conflicto filosófico actualmente y durante la época desde que el Señor vino. Pero no solamente Él la luz, sino que ahora Él ha depositado su luz en nuestros corazones. Y comienza el Señor con una parte muy preciosa que es los que están en casa, ¿verdad? La parte inicial, la parte donde yo voy a dar esa vida de Dios, ¿a quiénes? A mis más cercanos. Mi familia, mis amigos, mis hermanos, mis hijos, mi esposa, mi suegro, mi suegra, mi yerno, mi cuñado, todos los que están en casa van a recibir esa luz que fue depositada en ti. Y luego esa luz tiene otro propósito mayor, ¿verdad? Que es no solamente la casa, sino que toda la ciudad. Y ahí la palabra ciudad es bien impresionante porque habla de la megápolis en griego.
No es la ciudad pequeña, el pueblo, la aldea, alejado allá, ¿verdad? Un Peñaflor cualquiera, sino que está hablando del Gran Santiago, por así decirlo, de la capital, que alumbra a los hombres que están sumergidos en el mundo, en la ciudad grande. Entonces también en la sal, ¿verdad? El Señor dice que la sal, Él es la sal, luego nos dice que nosotros somos la sal del mundo, y luego dice, y aquí comienza el Señor a dar unas pequeñas letras chicas, por así llamarlo, donde dice, pero si la sal pierde su sabor. Y ahí hay una condenación muy complicada, hermanos, porque dice ya no sirve más para nada, sino que solamente para ser puesta en los caminos y hollada por los hombres o pisoteada. O sea que cuando nosotros, hermanos, no caminamos conforme a este misterio del Señor, tienen algunas cosas que podemos experimentar por causa de que no hemos dejado al Señor caminar o ser desarrollado en nosotros, que tiene que ver con ser humillados por el mundo, tal vez decir, bueno, tú no eras cristiano, recibir ciertas condenaciones de parte del mundo, de parte del sistema, y que ciertamente no conllevan la pérdida de la salvación, sino que conllevan la pérdida del crecimiento de la voluntad de Dios con respecto al mundo. Usted no va a perder la salvación si deja el sabor de la sal. No dice que dejó de ser sal, ¿se dan cuenta? Perdió su sabor, perdió su propósito. Y cuando pierde el propósito de la sal, ya no puede mantener la vida, como para lo que se usaba en el tiempo de los romanos, de los griegos, que la sal era utilizada para perseverar la integridad de las cosas. Cuando ya no sirve, es echada en el camino y es pisoteada. Entonces ya la vida que estaba en el hombre ya no genera vida en el otro, sino que contaminó con la muerte. ¿Y qué sucedió? Viene el menosprecio del mundo. El Señor la considera sal igual, no ha perdido su naturaleza, pero perdió el sabor, que es un problema para el Señor. Y también para nosotros, ¿por qué? Porque eso después va el Señor a decirnos, bueno, yo te di 5, te di 10, te di 1, ¿qué hiciste con eso? ¿Verdad? Y entran otras parábolas donde el Señor expresa esta preocupación que tiene de que Él ha depositado su vida en nosotros. Y nosotros somos tremendamente beneficiarios de tener su vida, porque tenemos vida eterna, tenemos la paz con Dios, tenemos la iglesia, tenemos el servicio de los hermanos. Pero yo puedo malgastar mi vida, ¿cuál hijo pródigo? Que recibiendo la herencia, estando en la casa, teniendo el anillo en su dedo, él se saca el anillo, ¿verdad? Hay una parte ahí, no quiero entrar como en estudiar ese verso, pero solamente como comentario. Los hijos del rey usaban anillos, normalmente esto en la antigüedad, y ellos tenían cierto poder, ¿verdad? Y esto se trae los anillos de ciertos reyes, ¿verdad? Que daban el sello, el edicto real y todo eso. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando un hijo se iba de la casa, él tenía que devolver el anillo porque ya no estaba bajo la potestad del rey. Y eso pasa cuando el hijo se va, como que entrega su herencia, la menosprecia, se la malgasta y termina comiendo algarrobas con los cerdos, ¿verdad? Y estos cerdos que representan el mundo, que no tienen una locura en su mente, que hacen lo que bien le parece, un hijo no perdió la calidad de hijo, sino que él mismo en su locura, no conociendo al Señor, cayó en esta desgracia. Eso tuvo una consecuencia. ¿Cuál es la consecuencia? Que llegó a comer algarroba y de repente viene un pensamiento a su mente, ¿verdad? Y dice, en la casa de mi padre ni los jornaleros están así. Volveré a la casa de mi padre. Claro, el padre estaba en la casa esperando al hijo, corazón del Señor, corazón de padre, pero la consecuencia de esa vuelta fue una pérdida de tiempo y una pérdida de la herencia del Señor. Y cuando él vuelve, le dicen, póngale el anillo de vuelta en el dedo. Claro, el Señor reintegra, el Señor rescata. Si ese no es el problema es por qué salimos de casa, ¿verdad? Si en la casa del Padre hay menester, hay bendición, está el Cordero Gordo, está Cristo, está la bendición de los hermanos, ¿por qué tener que salir a darse una vuelta al mundo? El Señor no lo impide, sino que ahí el consejo es que no nos volvamos pródigos, amén, sino que siendo hijos tengamos el corazón del Padre, recibamos el amor del Señor, pero que lo usemos todo lo que el Señor nos ha dado con inteligencia, con sabiduría que viene de parte de Él. Entonces, estos 10 días sirven, constantemente está la iglesia viviendo este proceso de maduración. Entonces, Samuel Pérez Millo, este hermano que es muy entendido en la palabra, dice esto, hasta que la prueba surta su efecto, no es una tribulación indefinida. Y ahí entran palabras donde el Señor ha dicho que nosotros no vamos a llevar una prueba más de lo que podamos soportar, y son promesas preciosas, pero junto con esas promesas preciosas porque hay pruebas, ¿ya?
Esta palabra también tuvo un cumplimiento histórico. Ya yo aquí hice una lista de que durante el periodo de Esmirna, ya desde el periodo de los apóstoles, empezando casi con Esteban principalmente, que comienza una mini persecución a la iglesia, que no fue de manera como total y absoluta, sino que fue solamente en Judea, liderada por Pablo, Saulo de Tarso. Luego de que Pablo se convierte, Nerón, que fue uno de los primeros emperadores en oponerse al cristianismo, hace lo siguiente: en el año 64, 34 o 31 años después que el Señor parte, ¿verdad? Es muerto, resucita, se va a la presencia del Señor. Nerón lo que hace para combatir el cristianismo es quema casi la totalidad de Roma. Ya hay un gran incendio, y esto era porque habían ciertos comentarios de que él se había hecho como Dios, y el Senado, que estaban en ese momento como atacando a Nerón, lo querían destituir, lo querían asesinar. Él lo que hace es crear este gran incendio y le echa la culpa a los cristianos, y comienza la primera gran persecución, ¿ya? Esta fue una persecución de crueldad extrema, pero situada principalmente en Roma y en las ciudades aledañas que estaban bajo el gobierno de Roma: Esmirna, Pérgamo, Éfeso y otras ciudades que estaban alrededor. Y los cristianos eran utilizados como antorchas humanas en los jardines de la nobleza y de las calles. Se les vistió con pieles de animales para que los perros los devoraran. O sea, la crueldad imaginativa del hombre fue contra nuestros hermanos del primer siglo. Luego, desde el año 81 al 96, esto termina en el año 68, la primera persecución. La segunda comienza en el 81, termina en el 96, y dice: el rechazo de los cristianos a pagar el impuesto al templo de Júpiter y la insistencia del emperador en ser llamado Dios en la tierra. O sea, los cristianos, por oponerse a este impuesto, se les cobraba para crear este templo a Júpiter y quemar el incienso a Domiciano, creó este proceso que también fue muy doloroso para la iglesia. Y en este proceso el apóstol Juan es mandado a la isla de Patmos, ¿ya? Y principalmente esta persecución se caracteriza por la confiscación de los bienes y el destierro de los hermanos nobles que simpatizaban con la fe. Muchos hermanos que estaban convertidos, que se habían convertido al cristianismo y ayudaban a los pobres con sus bienes, les quitaban todo, y esta fue una persecución a la parte como noble de la iglesia. Se hizo un examen exhaustivo, el comportamiento, se puso a prueba a los hermanos que vivían entre la nobleza, a que quemaran incienso, se negaban a participar de la idolatría, ¿y qué pasaba? Eran perseguidos y les quitaban todo ya sea sus recursos, su herencia, todo lo que ellos tenían. En el año 98 al 117, Trajano, el emperador Trajano, comienza a cazar cristianos cual animales. La gente denunciaba a alguien que era cristiano. Si se negaban a sacrificar ante los dioses, debían ser ejecutados en el acto mismo. Y allí, en esa persecución, muere nuestro hermano Ignacio de Antioquía, que lo hemos mencionado bastante mientras hemos hecho el estudio. La cuarta persecución es Marco Aurelio, 161 al 180 después de Cristo. Una serie de desastres naturales y plagas que el pueblo atribuyó al enojo de los dioses por la presencia de la iglesia en ciertas ciudades. ¿Se recuerdan que había un pensamiento de que si no estaban todos adorando a Dios que ellos tenían, iban a venir desastres naturales? El hambre que ocurrió y ciertas plagas llevó a la persecución de los cristianos porque ellos se oponían a adorar los dioses que ellos tenían. A pesar de ser un filósofo estoico, Marco Aurelio permitió la tortura masiva en masa en el periodo del martirio de Policarpo. Fue Marco Aurelio el que aprueba la muerte de Policarpo de Esmirna, donde la presión social y el odio popular superaron a la ley oficial. No solamente era Roma persiguiendo a los hermanos, sino que se dio carta abierta para que cualquiera que matara a un cristiano, llevara su cuerpo ante los aspectos judiciales del momento, eran recompensados con los bienes de los mismos cristianos que ellos asesinaban. Era una cacería absoluta contra los cristianos. Luego, en el 202 al 211 después de Cristo, Séptimo Severo, un edicto que prohibió estrictamente las conversiones al judaísmo y al cristianismo bajo pena de muerte. Se enfocó en atacar
en atacar a los nuevos creyentes. En esta época ocurrieron los famosos martirios de Perpetua y Felicidad en el norte de África. Son dos testimonios de hermanas jovencitas que fueron puestas como exhibición y eran en una rueda de estas que les tiraban las extremidades y hasta la muerte para que negaran al Señor. Y esto era para generar que los nuevos creyentes no se convirtieran y darles temor de que cualquiera que se convertía al Evangelio era digno de muerte. La sexta persecución del 235 al 238 de Máximo el Tracio, una reacción política sobre la tolerancia del emperador anterior a quien Maximino asesinó. Es decir, que este Maximino asesina a Severo VII y mantiene la persecución, pero ya no había carta abierta para que cualquiera matara a los cristianos, sino que él tenía y él daba las cartas para que un grupo de soldados o un alcalde de cierta ciudad tuviera este poder sobre la iglesia, ¿ya? Luego tenemos en el 249 al 251 a Decio, la séptima persecución, un edicto imperial que obligaba a todos los ciudadanos a realizar un sacrificio público a los dioses de manera semanal. Y obviamente los cristianos se escondían, intentaban salir de la ciudad, luego obligaban y comenzaban a ser perseguidos por causa de no caer en esto. Fue la primera persecución universal y sistemática, no buscaba mártires, sino que la iglesia apostatara de la fe. O sea, se les seducía a los hermanos a que por causa del martirio público ellos negaran al Señor de manera privada y quedaran dentro de la iglesia, pero bajo el poder del imperio. Tenían que mandar cartas al imperio o en este caso la persona responsable que dejara el emperador. Entonces ellos que escribían todo lo que la iglesia hacía, lo que decían los hermanos, y se comunicaba para luego capturar a la iglesia completa. Era una estrategia. Era generar apóstatas en medio de la iglesia como espías. Entonces, si se decía algo en contra del imperio, o que el emperador de turno no era Dios y que Jesucristo era el Señor, a usted lo tomaban nombre y apellido, ¿verdad? Lugar donde vivía, y eso se mandaba, y es como un parte empadronado, pero con sentencia de muerte, ¿ya? Esta fue como muy universal porque tuvo mucho éxito. Fue corto el periodo, fueron casi 4 años, pero tuvo mucha eficiencia en cuanto a la persecución. Luego, en el año 257 al 260 después de Cristo, el emperador Valeriano, por causa de una crisis económica y militar, llevó al emperador a buscar fondos confiscados por las propiedades de la iglesia. Entonces lo que hacía era tomar a las iglesias que tenían nobles, ¿verdad? Y cuando se denunciaba que había cristianismo allí, se les quitaba todo y lo dejaban absolutamente en la calle, una manera de confiscar bienes. Prohibió las asambleas cristianas y el uso de los cementerios. Ejecutó a los líderes de alto perfil como el Papa Sixto II y el diácono Lorenzo de Roma, que es bien famoso. En el 274, la novena persecución, esta duró solamente un año, Aureliano. Y el punto de él es que en este momento Roma tenía ya conflicto con los bárbaros que venían a invadir, ¿verdad? Y para poder mantener la unidad y sacar a los soldados que andaban persiguiendo cristianos en la calle, los manda a llamar, ¿verdad? Y se da un edicto real que se llama Sol Invictus, el Sol Invicto. Entonces, ¿qué hacían? Lo que hacían los hermanos, o sea, lo que hacían para tomar las tropas que estaban en la ciudad y llevarlas a la guerra, para no perder la guerra, dejó a ciertos líderes de comercio como encargados de mantener la persecución a la iglesia. Entonces, por ejemplo, cuando uno iba a comprar pan, el sacrificio al dios de los panaderos estaba ahí y los hermanos no podían acceder a las cosas del día a día, a la alimentación, y los sacrificaban ahí mismo, como que te mataban en la panadería, en la pescadería, en cualquier lugar donde se comerciara. Ya no habían tantos soldados persiguiendo cristianos, sino que la misma sociedad los persiguió. Y la última persecución, Diocleciano, muy famoso, del 303 al 313, justamente 10 años duró esta persecución, y hizo 4 edictos sucesivos que ordenaban la destrucción de las iglesias y todos los que allí estaban.
la quema de todos los pergaminos, la quema de las cartas, trataron de destruir el Evangelio y llevarlo a las cenizas. La purga del cristianismo en el ejercicio y la administración económica de cualquier tipo. Cualquier hermano que quisiera estar en una escuela de derecho, acceder a tener ciertos recursos, los tomaban como, no es el camino, por así decirlo, o sea, cualquier persona que tuviera una aspiración a ser alguien, lo martirizaban públicamente para que la iglesia tuviera menos fuerza en medio de la sociedad. Esta es conocida como la Gran Persecución, duró exactamente 10 años en su fase más aguda y fue el esfuerzo final y más violento de Roma para erradicar el cristianismo. Justo después de esto, los bárbaros logran avanzar contra Roma y ¿qué pasa? Aparece Constantino, mezcla el cristianismo con el paganismo, ¿verdad? Hace una sola religión y él se autoasigna como obispo de Roma, ¿ya? Y los cristianos fueron ahora reclutados para ir a pelear las guerras del Imperio Romano. Y ahí comienza históricamente el periodo de Perga. Y aquí finaliza históricamente el periodo de Esmirna, ¿ya? Entonces los hermanos que vivieron estas 10 persecuciones, que duraron más de 100 años, la iglesia en Esmirna, que fue una de las principales, ya que recordemos un poquito, era de alguna manera el símbolo de lo que era Roma, y fue una de las más atacadas, fue la iglesia que más se mantuvo firme. Hubieron en este periodo iglesias que desaparecieron, localidades que ya no seguían teniendo cristianos porque la persecución era tal que los hermanos no podían sostener el testimonio de Cristo en el lugar y ¿qué hacían? Se huían, se iban de la ciudad. Es como que viniera una persecución a Peñaflor, el alcalde pusiera un edicto y algunos hermanos morían acá y los que quedaban se iban a Maipú, a Las Condes, por ejemplo, y trataban de huir. Y estos hermanos tuvieron esta palabra, que esta carta que se escribió, ¿verdad?, desde el mismo Señor a la iglesia. Y les dice lo siguiente, vamos a leer de nuevo el verso 10. Y tendréis tribulación por 10 días, ya abrimos los 10 días. Y luego viene este mandamiento del Señor que dice, sé fiel hasta la muerte. Este mensaje del Señor de sé fiel hasta la muerte, creo, y creen los hermanos teólogos en particular, que es una de las frases más emotivas de parte de Dios. Es como un llamado ya no al cristiano bebé, ¿verdad? Al cristiano que está recibiendo el amor de Cristo, sino que este es un llamado a la madurez. Es un llamado al despojo absoluto de ser sostenidos de alguna manera por el mundo. Cualquier ápice que la iglesia tuviese, hermanos, de querer incurrir en algún éxito laboral, incurrir en un éxito social, en ser conocido, en ser escuchado por el mundo, en tener fama, el Señor lo que hace es un llamado a la limpieza absoluta del mundo en su iglesia. Por eso no dice, sé fiel, incluida la muerte, sino hasta la muerte. O sea, es un proceso completo donde el Señor va a ir depurando lo que hay en el corazón de la iglesia para que ya no sea sostenida por el mundo, sino sostenida solamente por el Señor. Y normalmente este sé fiel hasta la muerte lo vemos en este verso de Cantar de los Cantares, capítulo 8, verso 5, donde la iglesia viene del desierto. ¿Quién es esta que sube del desierto, verdad? Antes venía ella sola, ¿se acuerdan cuando veíamos los pasajes anteriores? Y venía ella sahumada de mirra, estaba probada, venía del desierto, que es prueba, pero venía ella sola. Pero ahora en el capítulo 8, cuando ya está la mujer madura en Cantar de los Cantares, vemos que ya no viene sola, viene sobre los brazos del amado. Y esa es una figura muy preciosa porque habla acerca de que ella ya no se sostiene sobre sus pies. Es un poco lo que vive Jacob. Jacob, cuando pelea con el Señor, él es herido en su costado de su pierna, ¿verdad? Y él queda cojo y tiene que apoyarse en un bastón. Ese bastón sabemos que tiene un nombre, se llama Paracletos. Y el Espíritu Santo, cuando el Señor Jesucristo lo revela en el Evangelio, habla de que el Espíritu Santo en sí mismo es donde la iglesia se va a apoyar. Ya no se apoya en su propia inteligencia, en su propia voluntad, ya no se apoya en su tarjeta de crédito, tal vez trayéndolo a la cultura actual, ¿verdad? No nos apoyamos en que tal vez voy a tener mi casa o en mis éxitos profesionales, voy a ser este tal o cual profesional, sino que el corazón de la iglesia estaba absoluta y completamente mirando que el Señor la sostuviera. Y esa es una de las cosas que cuesta
que en nuestro corazón sean tratadas, hermanos, porque a veces uno mantiene la felicidad, mantiene el orgullo, mantiene ciertos pecados que al Señor aborrece, pero es por causa de que tenemos en qué afirmarnos. Tal vez somos jóvenes y nos afirmamos en nuestra juventud y decimos, no, yo tengo fuerza, puedo trabajar, puedo surgir, tengo tiempo para hacer negocios. Tal vez otros se afirman en su riqueza, que le ha ido bien durante el periodo de su vida y han tenido su riqueza, entonces uno se afirma allí y dice, no, yo mientras tenga esto estoy bien, mis recursos, mi herencia, la casa de mis papás tal vez, ¿verdad? Pero el Señor lo que busca con esta frase no es desmotivar a la iglesia, sino que es una invitación a sostenernos solamente por su gracia. A que la iglesia viva como vivieron los padres de la fe, Abraham viviendo en un desierto donde no se plantaba, donde no habían cisternas con agua, donde no había un río, pero el Señor de allí abrió cisternas con agua, plantaron y de alguna manera el Señor en su misericordia hacía caer maná mientras Israel peregrinaba, una columna de fuego andaba con el pueblo de Israel y nosotros como iglesia, hermanos, necesitamos experimentar cómo el Señor sostiene nuestras vidas, que ciertamente el Señor nos da el trabajo y podemos sostener a nuestras familias con el trabajo, pero mayor es el Señor que el trabajo, porque el trabajo es una herramienta, pero Él es el hacedor. Ciertamente la salud es una virtud y muchos hermanos hoy día tal vez podrían estar enfermos, pero la vida no es por causa de la salud, sino que es el Señor el que da la vida. Y aunque venga un diagnóstico sobre la vida de un creyente, el Señor está por sobre el diagnóstico. Y hemos visto muchos hermanos enfermos de cáncer que han durado años de años. Y hemos visto otros creyentes que tal vez sin enfermedades, siendo jóvenes, han sido llamados a la presencia del Señor. Y es por eso que el creyente vence al mundo. No solamente las tentaciones del mundo, no solamente la vida del mundo que es como una vida optativa, a caminar por allá, sino que vencemos el mundo, hermanos, porque Él venció el mundo viviendo una vida sobrenatural por sobre los vallados, sobre las montañas, como el Señor camina. Hay un pasaje, hay una predicación, no recuerdo si era de Watchman Nee en su libro, donde él dice, caminemos con el Señor, pero caminar con el Señor es caminar en las alturas, porque Él va sobre los montes. Nosotros vivimos en valles y vemos los montes gigantes, pero para el Señor no son gigantes porque Él va saltando sobre los montes. Y es muy preciosa la figura que hace y el contraste que hace el hermano allí, porque nos muestra que muchas veces nosotros, por estar en el valle, por vivir vidas relacionadas con el mundo, pensamos que hay cosas que nunca vamos a poder sobrellevar, sobrepasar. Pero cuando vamos en los brazos del Señor, Él salta los montes y se ven pequeños a sus ojos. El Señor va sobre el mundo y todo lo del mundo pasa, pero Él no pasará porque Él está sobre estas cosas. Y Él busca que la iglesia no esté en el valle, esté en sus brazos para que juntamente con Él nosotros también vivamos vidas que tienen que ver con la vida espiritual que Él nos llama. Entonces esta frase, a pesar de ser muy lapidaria para la vida carnal, porque es mi vida, ¿verdad? Nosotros podríamos decir, pero Señor, es que es mi vida. Cuando uno trabaja en ciertos aspectos empresariales, uno ve cómo la vida de la gente es el trabajo. Se desvive, están, no se casan porque el trabajo, no tienen hijos porque el trabajo, porque si yo tengo un hijo, ya no voy a ser considerado para este puesto, para tal, no voy a poder tener el dominio que yo quiero tener, el éxito que yo quiero tener. Algunos dicen, no, yo no quiero tener familia porque yo quiero viajar. Esa es la opción del mundo. Pero el Señor tiene otra opción, que es la vida de Dios. La vida donde una madre se entrega por completo por amor al crecimiento y a la educación de sus hijos. La vida de un padre que tal vez no va a tener el éxito que el mundo quiere, pero va a darse por completo por su familia, buscando que ellos conozcan al Señor. Y así cada uno de nosotros, en el área donde el Señor toque nuestro corazón, podemos nosotros también del carácter de Cristo, ¿verdad? De esta vida de Dios, poder dar algo y iluminar, salar a los que están a nuestro alrededor. Y así como Cristo no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, nosotros no escatimar, ser igual a otros para aferrarnos a aquellas cosas. Tal vez para otros puede ser la fama, tal vez para otros puede ser la fortuna, pero para nosotros está Cristo, que es mayor que esas cosas.
Para el mundo es una locura, ¿cómo una mujer, verdad? Hoy en día sobre todo, con toda la filosofía y lo que hay para la mujer, ¿verdad? ¿Cómo una mujer va a estar en su casa cuidando un hijo? No, está perdiendo su vida. Pero el Señor dice que si la perdemos por causa de Él, la hallaremos. Pero si hallamos nuestra vida en el mundo, sin el Señor, la perdemos. Porque pueden pasar los días, viene la vejez, vienen los días malos, ¿verdad? Donde ya las enfermedades están, pero está la soledad, el no tener una familia constituida, quedé solo, y viene la amargura del corazón porque ganamos una vida pasajera, pero perdemos la vida que el Señor quería para nosotros, que es la vida en comunión y en familia. Entonces allí es donde aparecen estas frases de algunos apóstoles, ¿verdad? Principalmente del apóstol Pablo. Hechos 20, 24 dice, pero de ninguna cosa hago caso. Hechos 20, 24 dice, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús. Palabras del apóstol Pablo previas a ir a Roma, justamente donde fue asesinado. Filipenses capítulo 2, verso 8, nuestro Señor Jesús como modelo, ¿verdad? Y estando en la condición de hombre, una vez que Él toma forma de hombre, dice, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte, y no cualquier muerte, ¿verdad? Sino que muerte de cruz, que es la muerte vergonzosa, la muerte de maldición, la muerte donde tú eras expuesto física, espiritual y emocionalmente al odio y a la represión del mundo. No era solamente que te mataran como muchos de nuestros hermanos murieron, decapitados, ¿verdad? Dando testimonio de Cristo, sino que la muerte de cruz tiene esta connotación de humillación expresa, donde eres el peor asesino, el peor hombre que ha existido, el maldito. Y por ende todo el mundo, toda la sociedad escupe, vomita sobre este hombre injurias de todo tipo, y esa es la muerte que recibió el Señor. La muerte de nuestros hermanos es una muerte honorable, es una muerte que es ciertamente el mundo desprecia, pero es de sublime honra para el Señor. Por eso los hermanos hablan de que para los hermanos de la época y para nosotros los creyentes de esta época, morir por Cristo es un llamado de Dios. Es algo que es honroso para Cristo. Es algo que es un privilegio para los hermanos que puedan ser llamados a este momento de entregar su vida como testimonio. Muchos de nuestros hermanos que murieron así fueron un grano de trigo que llevó mucho fruto en el tiempo futuro, donde sus familias tal vez no se convertían mientras ellos estaban ahí, pero ellos al entregar su vida por Cristo, todas esas familias se convirtieron. Entonces ahí viene el dilema ético, ¿verdad? Donde el mundo y la carne versus el espíritu y la vida de Dios entran en conflicto. Yo quiero que mi hijo se convierta. Y el Señor me llama a morir para que mi hijo se convierta. Yo quiero que mi mamá o que mis papás vean a Cristo. Pero yo debo morir. Tal vez no una muerte, ¿verdad? Como la que vivieron los hermanos, pero sí una muerte al yo, que es el primer paso en ser fiel hasta la muerte. Porque esa muerte puede ser física para algunos, pero también es una muerte al yo, a la parte del alma, al negarse, al tal vez yo no voy a contestar de esta manera porque voy a mostrar a Cristo, a no perder el sabor de la sal que el Señor nos ha dado, ¿verdad? A ser testimonio en medio de donde estemos. Y por qué no en algún momento también dar la vida física por el Señor, ¿verdad? Como ciertamente lo hicieron nuestros hermanos en el tiempo pasado y muchos también en el tiempo presente. Apocalipsis 12, verso 11 dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Y esto no es un menosprecio como dicen los hombres en el mundo, ¿verdad? Como una depresión. La depresión de alguna manera es un desprecio hacia uno mismo, donde uno se ve incapaz, se ve absolutamente arruinado y nada te saca de ese hoyo. No es lo que está diciendo el Señor, no es el menosprecio que busca el Señor en la vida del creyente. Lo que el Señor busca es que en medio de la tribulación externa mantengamos una columna y una verdad sobre nuestra vida. Por eso nuestros hermanos cantaban alabanzas mientras morían. Por eso estos hermanos, mientras eran martirizados, proclamaban las virtudes de Cristo, como Policarpo. No era una angustia en sí misma por la angustia, sino que era
algo glorioso que el Señor les mostraba en ese momento. Eran fortalecidos por el poder del Espíritu Santo y eran llevados a la gloria como Esteban. Siendo apiedrado, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre sentado, ¿verdad? Y eso les dio más rabia a los fariseos, lo apiedraron con más fuerza hasta que murió. Pero fue recibido por el Señor y eso es una gloria, hermanos. Cuando nosotros nos negamos a nosotros mismos, no debemos buscar el desprecio y la depresión nuestra, como diciendo esto es lo que agrada al Señor, como un ascetismo. El ascetismo es la abstención de ciertas cosas para destruir nuestro cuerpo, como con dolor, así, no hermanos, que yo voy a amar a mi esposa como Cristo la amó porque tengo que sufrir esto. No. Las virtudes de Cristo son gloriosas. Cuando ellos entraban en la boca de las fieras, lo hacían con gozo. Nuestra muerte al yo debe ser también dada por el fruto del Espíritu que proviene del gozo de la salvación. Yo me voy a sujetar en esto, Señor, porque en ti tengo mi esperanza. Que es muy diferente a decir, Señor, tengo que soportar esto porque toca, ¿verdad? Y ahí está la diferencia entre la vida del hombre y la vida de Dios, que fortalece a esta vida del hombre que es verdaderamente débil. No sirve la vida del hombre para afrontar estas pruebas del Señor, sino que deben ser de alguna manera fortalecidos en el hombre interior por el Espíritu Santo. Y vamos a ver hoy día, como ejemplo, que justamente hay un testimonio en Daniel capítulo 3, yo sé que este libro lo han leído muchos hermanos muchas veces, vamos a leerlo entrecortadito para no tomar toda la reunión en leerlo, pero sí hacer algunos énfasis en cuanto a Daniel capítulo 3. Amén. Este es el testimonio de Sadrac, Mesac y Abednego frente al horno de fuego. Y vamos a ver algunas cosas que son muy similares a lo que leímos de las 10 tribulaciones o las 10 persecuciones que ya se habían vivido antiguamente. Entonces, como tenemos el testimonio histórico, ahora vamos a ver el testimonio profético de esta tribulación. Daniel capítulo 3, verso 1. Y fíjense en estos paralelismos que vamos a ir mencionando a medida que vayamos leyendo. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 70 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Y este símbolo, hermanos, es del hombre queriendo ser Dios. Lo mismo que los imperios, ¿se fijan? Entonces, cuando el hombre intenta tomar el lugar de Dios, la iglesia debe entender de que viene persecución. Porque no hay espacio para otro Dios, sino solamente ellos. El anticristo, que es una figura no solamente profética de un evento que va a ocurrir, sino que también está el espíritu del anticristo, nos muestra y nos enseña que esto es algo que va a ir ocurriendo a lo largo de la historia. En China, hace 3 emperadores atrás, porque no conozco bien su nombre, son medios complicados, hubo un hombre que intentó establecerse como Dios y creó una iglesia para sí mismo, en el tiempo del hermano Watchman Nee, que no fue muchos años atrás. Entonces estaba la iglesia de Dios, de Cristo, donde estaba Watchman Nee, todos sus colaboradores y los hermanos que allí fluían, ¿verdad?, en el servicio del Señor, pero había otra iglesia, la iglesia estatal, donde el Dios de esa iglesia era el Estado y su principal, digamos así, figura de adoración era el propio presidente o, en este caso, dictador. Entonces, normalmente los hombres cuando se tornan Dios, y esto también, hermanos, podríamos hacerlo un poquito más cercano en una iglesia o en una casa, porque este es un espíritu que gobierna el corazón de los hombres. Cuando en mi casa yo me pongo en el lugar de Dios, genero que los que allí vivan en tribulación. Pero hermano, ¿cómo yo puedo volverme un Dios en mi casa? Claro, cuando todas las cosas no vienen por causa del Señor, sino por causa de que yo lo mando, lo digo. Y puedo generar persecución a mi familia. En una iglesia es lo mismo. Cuando estaba Diótrefes en la 3ª carta de Juan, él comenzó a lastimar a sus hermanos diciendo que no se juntaran con tales o se juntaran con otros, ¿verdad? Y eso es lo que denuncia Juan en su carta. Y Juan dice, voy a ir pronto a verle porque anda ahí, usa una palabra Juan siendo como hablando cosas que no entiende, ¿verdad? Y manda que no escuchen a los apóstoles ni reciban a los hermanos. ¿Qué era eso? El espíritu del anticristo en Diótrefes que tomó el lugar del Señor en medio de la iglesia. Y eso
hermanos, ocurre hoy en día. Nosotros hemos estado en lugares también donde hay hermanos que se han posicionado por sobre la grey y toman decisiones unilaterales según su propia conveniencia y lastiman a la iglesia. Fíjense, perdón hermano. Mao Zedong, el famoso Mao Zedong. Gracias hermano. Luego, verso 2. Y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Entonces no es algo solamente el espíritu del anticristo que está en los emperadores, en los dictadores y en muchos lugares. No solamente busca algo paralelo. ¿Paralelo en qué sentido? Está el Señor, la adoración de los creyentes, en este caso de los hermanos fieles al Señor. Ellos no quieren algo aparte de una opción. Ellos quieren todo. No solamente, por ejemplo, el cristianismo, nosotros decimos amén, está Cristo, es nuestra única verdad, pero no perseguimos a lo islámico o a lo nueva era, ¿verdad? O andamos persiguiendo a otros que tengan otra religión y nosotros damos esa libertad. Y el mismo Señor, cuando estuvo el pueblo de Israel dedicado a los ídolos, que Él dijo, búsquenme a mí, prefiéranme a mí. Esos son madera, son lata, son piedra, hechos por manos de hombres. Él denunciaba que no era el Señor, pero no persiguió a esos hombres, sino hasta que vino la persecución general que persiguió a todos, por causa de la rebeldía del corazón. Pero el cristianismo no es algo que se antepone a todo. Soportamos. Pero las otras realidades son anticristo. ¿Por qué? Porque buscan la destrucción de lo que es Dios. Por eso en Apocalipsis dice que el último gran dictador que va a intentar tomar poder sobre todo el mundo, que él dice que no quiere nada que ni siquiera se acerque al Señor. Estoy parafraseando el versículo, no lo recordé de manera inmediata, lo debería haber escrito, cuando dice que no acepta nada de lo que se haga llamar como Dios y tenga el nombre de Dios. Si alguien lo puede buscar, hermano, y lo leemos, mientras tanto, está ahí en Apocalipsis. Verso 3, fueron pues reunidos todos, no vamos a leer toda la cantidad de servicios que habían ahí, y en el verso 3 dice, a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado, y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Y el pregonero anunciaba en alta voz, mandase a vosotros, pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, el tamboril, del arpa, el salterio, la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor os ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Gracias, hermano. ¿Puede leerlo? El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Amén. Se sienta en el centro de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Amén. Ese es el espíritu del anticristo, amados hermanos. Entonces el rey Nabucodonosor, envuelto, seducido por este espíritu, manda que cualquiera que no se postre, horno de fuego. Verso 8. Por esto en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos, ¿verdad? Y esto es lo mismo que ocurrió durante los 10 periodos de tribulación y es lo que va a ocurrir entonces en el futuro, en los últimos tiempos, porque el espíritu del anticristo es el mismo. Está dando vueltas por ahí, ¿verdad? Pero es la misma intención, es el mismo plan, es el mismo juego. Por eso el Señor dice que lo que es, era y será y volverá a ser. O sea, Satanás no va a engañar al mundo con algo diferente con lo que engañó a Eva. Cuando se presenta la serpiente, el espíritu de Satanás es la serpiente y le dice a Eva, cuando coman del fruto del árbol seréis como Dios. Es lo mismo que creyó Nabucodonosor, que se hizo pasar por Dios. Es lo mismo de los emperadores que se hicieron pasar por Dios. ¿Se fijan? Es el mismo espíritu y es la misma mentira. Y es por eso es bueno saber estas cosas, porque cuando alguien quiera tomar ese lugar, nosotros vamos a poder entender y decir, viene persecución. Sea un presidente actual, sea un alcalde de una comuna, sea parte de mi familia, sea en la iglesia, sea en la localidad, sea donde sea, podemos discernir
lo que el Señor nos ha estado avisando. Verso 12. Entonces, Sadrach, Mesach y Abednego fueron acusados maliciosamente. Y el verso 12 dice, hay unos varones judíos, aquí está la acusación, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Y fíjense que aquí al rey Nabucodonosor se le olvidó todo lo que habían hecho Sadrach, Mesach y Abednego, todo lo que habían prosperado, todas las decisiones políticas que se habían tomado, porque ellos eran parte de la administración económica de los tesoros del rey. Se le olvidó que Daniel le había interpretado el sueño, se le olvidó todo. Y esa es normalmente la conducta del mundo. Y eso es lo que nosotros debemos entender, hermanos, que por mucho bien que la iglesia haga al mundo, el mundo no se convierte por el bien que nosotros hacemos, eso es testimonial. Eso no va a cambiar las conductas del mundo como sistema. Nosotros vemos, por ejemplo, en el año aproximadamente en el 1800, que estaba este varón, este hombre de Dios, que tomó a los huérfanos de Inglaterra y comenzó a alimentarlos por la fe. Un mandato del Señor como testimonio. Se convirtió mucha gente con este hermano. Pero llegó un momento en que él ya sostenía no solamente la ciudad donde él vivía, sino otras ciudades. Se creó todo un sistema para sostener a los huérfanos, pero igual la reina en este momento lo manda a llamar, lo condecora, no, tú mira lo que ha hecho socialmente, todo bonito y precioso, pero hoy en día, a pesar de que este servicio que hizo el hermano continúa, ahora todo eso es estatal, se olvidó al Señor y se quedó con el servicio, se desecha lo de Dios y se queda con lo conveniente. La Universidad de Harvard, una de las universidades más prestigiosas a lo largo de mucho tiempo, fue fundada por cristianos, fundada por hermanos en Cristo. ¿Y por qué fue fundada? Porque los hermanos enseñaban al pueblo a leer y a escribir para que conocieran las Escrituras. Y ahora la Universidad de Harvard, rectores homosexuales, lesbianas, etcétera, etcétera, se permite lo que sea, se saca lo del Señor, pero se quedó con la institucionalidad. ¿Se fijan? Entonces, normalmente ese es el producto del mundo. Si nosotros hacemos una fundación, a lo mejor nos van a aplaudir de la alcaldía. Pero el punto es, ya, pero no digan que son cristianos. Ya, pero oculten esto, hagan todo lo que tienen que hacer, ayuden a la comunidad, lo aplaudimos y todo, pero saquen al Señor de allí. Porque cualquiera que quiera caminar piadosamente va a recibir persecución. Es una palabra del Señor directo de su boca. Entonces al rey se le olvidó todo lo bueno que habían hecho estos jóvenes. Verso 14 dice, el 13, entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y le dijo, ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Verso 15, ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de bocina, flauta, tamboril, arpa, salterio, zampoña y de todo instrumento de música os postréis y adoréis la estatua que he hecho? O sea, les dio una oportunidad. Porque si no la adoráis, en la misma hora seréis echados en el medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Grave error, ¿verdad? De Nabucodonosor al tentar al Señor. Y esta tentación no es la única vez que la hemos escuchado, hermano. La hemos escuchado en eventos históricos como el tema del Titanic. Ni Dios puede derribar este barco. No llegó ni a destino. ¿Qué Dios me va a sacar de este lugar como dictador? Y ahí cayó el juicio de Dios. Pero no solamente cae el juicio de Dios porque van en contra de su nombre, sino por causa del testimonio de los hermanos que allí están. Señor es su juez. Entonces dice, la respuesta de Sadrach, Mesach y Abednego, y aquí hay mucha riqueza, hermano, para nosotros. He aquí, verso 17. Voy a leer del 16. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. No se pusieron a decir, no, es que el Dios que nosotros creemos nos sacó de Egipto y mira lo que ha hecho con nosotros, ¿cómo no vaya a creer? No intentaron evangelizarlo, ¿se fijan? Ellos discernieron que el corazón de Nabucodonosor, ¿cuál era? Anticristo.
anti Dios, ¿verdad? Entonces ellos dijeron, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede, ojo con esa palabra, librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Del horno, Señor sabe, pero de tu mano sí que sí. Porque si ellos morían ahí, iban a ser librados de la mano del rey. Y si el Señor los libraba del horno, también iban a ser librados de la mano del rey. O sea, de la mano del rey estaban siempre libres. Pero de la manera en la cual ellos iban a ser perseguidos, ellos se dejaron sostener por el Señor. Ahí está la mujer sobre los brazos del Señor. No dijo, yo declaro que Dios en este instante. No. Ellos dijeron, Señor, nos encomendamos a ti. Es como el Señor en el huerto de Getsemaní. Pasa de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad. Qué diferente a que uno se monte en el caballo, por así decirlo, y decir, no, que me tiene que ir bien porque el Señor me lo prometió. ¿Se fija en el corazón de un hombre maduro? Señor, estoy en tus manos. Tú sabes cómo me vas a librar de este momento de prueba. No, humildad. Era el corazón de Cristo, el corazón y el Espíritu de Dios versus el corazón del anticristo. Y ahí hay una guerra. Y esa guerra muchas veces está en nuestro corazón. Por eso se fiel hasta la muerte. ¿Se fijan, hermanos? Que en esa guerra que hay en nuestro corazón de yo quiero tener aquí la voluntad, yo quiero hacer esto, versus Señor, que se haga como tú quieres. Y cada uno de nosotros, desde el más pequeño hasta el mayor, estamos experimentando quién reina en nuestro corazón. ¿Quién va a tomar el dominio frente a nuestros trabajos, nuestra salud? Señor, tú sabes, Señor, no es el médico el que me está diagnosticando esto. Señor, que se haga conforme a tu voluntad. Si me quieres sostener de aquí hasta los 90, hasta los 100 años, es tu voluntad, Señor, no la mía. Cuando Pedro le dijo al Señor con respecto a Juan, que venía un poquito más atrás, ¿y qué de este? ¿Se acuerdan? Señor, ¿y qué pasa con él? Porque el Señor había profetizado que Juan iba a estar hasta el fin, ¿verdad? ¿Y qué va a pasar con él? Que a ti. Una respuesta bien dura de parte del Señor para Pedro. Pero Pedro, por causa de su carácter, necesitaba esa respuesta, que era un poquito más aguda de parte del Señor, ¿verdad? Y dice, ¿y qué a ti? Como, ¿y a ti qué te importa? Sígueme tú. Y eso es precioso, hermanos. Porque muchas veces nosotros decimos, ¿y qué va a pasar con esto? ¿Qué va a pasar con esto? Y el Señor dice, hermano, fijemos nuestra mente y nuestros pensamientos en Él. Porque Él es el que sostiene. Bueno, y si está pasando esto con la iglesia y estas cosas, hermano, que están ahí. Señor, miremos al Señor. Esa es la invitación del Padre. Que lo miremos a Él, porque Él, hermanos, en Él va a sostener las cosas que tengan que ser sostenidas. Entonces dice, verso, ahora sí, 17. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego, y de tu mano, rey, nos librará. 18. Hermano, por favor, marque estas 3 palabras en su Biblia. Y si no, que a mí esto, hermano, muchas veces me ha tapado así la boca cuando uno está, Señor, líbrame, Señor, sácame de esto, por favor, ayúdame. Yo sé que el Señor me va a sacar. ¿Y si no? Y no es un tema de duda, no es un tema de incredulidad, que no creamos que el Señor lo va a hacer. Pero muchas veces necesitamos el horno. Necesitamos el momento difícil para que las rodillas doblen. ¿Se ha fijado en esta frase que está en alguna parte de la Escritura? No recuerdo en qué parte, pero dice que hay algunos que tienen las rodillas paralizadas, ¿verdad? Y el cuello como endurecido, y eso habla de la soberbia, de una persona que no cae, que no se desdobla, que no va al Señor, que no se humilla. Entonces aquí lo que busca el Señor, ese y si no, es los hermanos rindiéndose. Es una rendición al Señor. Señor, tú sabes, bueno, hasta aquí llegamos, hemos vivido para ti, Señor, hemos dado testimonio de ti, no hemos negado tu nombre, no hemos negado tu palabra, Señor. Eso es lo que está diciendo Sadrach, Mesach y Abednego, ¿verdad? Señor, vamos contigo. Y allí aparece esta humildad que obviamente no podemos esperar de que los hermanos nuevos, ¿verdad?, puedan entender esto, pero el Señor va a formar este carácter de Cristo, porque es el Espíritu de Cristo en nuestros corazones. Y si no, sepas, oh Rey, que no serviremos a tus dioses. O sea, dentro de haber doblado las rodillas a Cristo, está
la valentía, ¿verdad? Está el pilar, no serviremos a tu Dios. O sea, por un lado a Cristo nos rendimos, pero al mundo nos negamos. Por un lado a Cristo servimos con alegría, pero al mundo lo detenemos. Y es como algo, yo lo veo aquí, es como que habla el Señor y luego como el carácter de Cristo va fluyendo en los hermanos, porque se negaron al mundo, se negaron a su propia vida, pero al Señor se rindieron de corazón. Ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Nabucodonosor se llena de ira, verso 19, se le cae el rostro, ¿verdad?, contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó al horno que se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. O sea, los vamos a freír, ¿verdad? O sea, ahí está el corazón del odio, el corazón del anticristo. No me basta con que estas personas digan esto, quiero verlos destruidos. Hermanos, guardemos nuestro corazón de eso. Muchas veces hemos visto en iglesias, en lugares donde un hermano se puede equivocar, hay que perdonarlo, hay que esperarlo, hay que sostenerlo. Pero parece ser que no solamente esperarlo, sostenerlo, sino que quiero verlo mal, quiero verlo destruido, quiero verlo aterrorizado para que se arrepienta. No, es que el hermano me hizo esto y merece la cruz casi. Y no es así. Pero el corazón malicioso va a buscar la destrucción por medio del odio. Vamos a la parte maravillosa, ¿verdad?, donde el Señor ha respondido a esta conversación. Aquí no vemos que los hermanos hayan dicho vamos a orar, no hubo tiempo para orar, no hubo tiempo para encomendarse al Señor, lo estaban atando, a lo mejor en sus corazones estaban, Señor, entregamos nuestro espíritu, lo más probable porque iban a ser lanzados al horno, más encima el que estaba calentando al horno se mueren quemados. Hermano, imagínense la situación, ¿verdad? Tratemos de proyectarla. Los hermanos estaban viendo que el fuego ese no era IA, ¿verdad? No era holográfico, era algo que estaba ahí, sintieron el calor, las brasas. Y mandó a hombres muy vigorosos, verso 20, que tenían en su ejército, que atasen, o sea, vigorosos que lo atasen bien, ¿verdad? Que lo inamovible, para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos. Ni siquiera los alcanzaron a desnudar, los amarraron como los pillaron, ¿verdad? Eso habla de esa parte, como que lo ataron apresuradamente y fueron lanzados, echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían lanzado a Sadrach, Mesach y Abednego. O sea, era tan fuerte el calor que mientras los lanzaban morían los mismos soldados. Y estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de sus consejos: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: ¿es verdad, oh rey? Y él dijo: he aquí, yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. El Señor se paseó en medio del candelero que estaba en Babilonia, hermanos. ¿Ustedes piensan que ellos no eran una iglesia, que no se reunían a adorar al Señor? Porque para tener esta madurez, estos hermanos que nacieron, o sea, eran jovencitos cuando fueron deportados, 13, 14 años, los caparon, los hicieron eunucos para poder servir al rey. Vivieron en un contexto de absoluta contradicción en contra de lo que ellos creían. Lo único que ellos tenían, hermanos, era su propia amistad, unos con otros. No había una iglesia, no había un anciano, no había un Isaías, un Jeremías que les hablara las vivencias de Dios. Ellos se aferraron a lo que habían recibido. Y ellos, cuando uno ve la vida de Daniel, uno ve que era una vida de comunión constante con el Señor. Lo único que tenían estos jóvenes era el Señor. Como dice, hay un dicho de Paul Washer en una de sus predicaciones, que a veces nosotros decimos, lo único que tengo es al Señor. Y esa frase a él no le gusta, dice, yo me arrayo cuando los creyentes dicen, lo único que tengo es el Señor. Porque la frase verdadera es, todo lo que tengo es el Señor. No lo único, no como que uno y me falta todo lo demás, ¿verdad? Sino que no necesito lo otro, Él es todo. Y para estos hermanos, verdaderamente el Señor era todo. Y eso, como Él era todo para Él, entonces el Señor estuvo con ellos.
en este momento tan difícil donde dieron sus vidas, porque las dieron, ¿verdad? Que el Señor lo haya sacado sin, que ya sabemos lo que pasa, lo saca sin problema, pero ellos murieron, ¿verdad? Murieron al yo, entregaron su vida, siguieron viviendo en la vida biológica, pero habían muerto al yo, dieron su vida hasta la muerte. Por eso la muerte biológica no es un problema para el cristiano, no debería ser un problema para el cristiano, sino que el problema del cristiano es el yo. Porque yo puedo estar vivo, puedo verme aquí, después vamos a comer juntos, pero el problema es que está el yo ahí. Porque yo podría seguir viviendo, pero si el yo está muerto, gloria a Cristo, gloria, hermano. Porque es glorioso, un esposo muerto al yo. Es bendito, una mamá muerta al yo. Es glorioso, hermanos. Una familia muerta al sí mismo. Por eso el problema no es la vida biológica. No es que, hermanos, que me da miedo morir porque la espina, la espada, el ser decapitado. Hermano, no piensen eso. El problema no es ese. El problema es que dentro de ustedes hay algo que está vivo y que el Señor tiene que pasar por la cruz para que podamos, que la vida de Dios pueda ahora fluir en usted. Y cuando usted muere a sí mismo, entonces la vida de Dios y la luz, la sal, la gloria del Señor va a inundar donde usted esté. Su trabajo, su universidad. Usted puede ser un ingeniero, usted puede ser un profesional, pero muerto al yo. Y eso es lo de Cristo, eso es lo glorioso. Porque ahí necesitamos, hermanos, que sean abogados, necesitamos, hermanos, que sean médicos, necesitamos, hermanos, de la nobleza, que ayuden a los que no son nobles, ¿verdad? Porque esa es la normalidad de la iglesia. Que hayan hermanos de estrato alto, que hayan hermanos de estrato bajo, para que el amor de Dios se vaya manifestando. Pero si estamos todos vivos, nada de eso es posible, aunque hayan profesionales y hayan pobres. Pero cuando estamos todos muertos al yo y la vida de Dios nos sostiene y es lo único que va debajo de nuestros cuerpos sosteniéndonos hasta la venida del Señor, entonces la iglesia alumbra. Porque ya es el candelero, pero está encendido. Y es el candelero encendido sobre el hombro del sacerdote. O sea, el candelero era encendido en el lugar santo y se llevaba al lugar santísimo. Y en ese transporte no era el candelero que se arrastraba hacia allá o lo hacían girar por el suelo. Iba en el hombro, como el arca. En el hombro. El arca, el testimonio en medio del desierto. Tal vez nadie lo veía. Tal vez los pueblos ni siquiera sabían que existía el arca. Pero el testimonio estaba, que era llevado sobre los hombros de los sacerdotes. Y por eso Él es nuestro sumo sacerdote. Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque no solamente Él ha muerto por nuestros pecados, nos ha lavado con su sangre, sino que Él intercede, sostiene. La palabra interceder es ponerse en medio de. No solamente decir, Señor, que le ayuda a mi hermano, que es una manera de interceder, pero la intercesión de Cristo es ponerse en medio. Es que Él recibe por mi causa y yo soy sacado libre, como estos hombres. En medio del fuego Él se puso. Porque si el Señor no estaba allí, estos hombres hubieran muerto en cuanto a su biología. ¿Por qué el lugar no fue consumido? Porque estaba el Señor con ellos. Terminamos el texto para no dejarlo inconcluso. Entonces Nabucodonosor dijo, vamos a leer el 27 primero, perdónenme, ando muy acelerado. Y se juntaron los sátrapas, gobernantes, capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de su cabeza se había quemado, sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor a fuego tenían. Entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos, Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey. Y tercera persona, ni siquiera mío, del rey, como que no fuera él, ¿verdad? Se fijan ahí como que trata Nabucodonosor de sacarse la responsabilidad. Que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, en cuanto no hay Dios que pueda librar como este. El grano de trigo cayó y llevó mucho fruto. Y por causa de
Cedrás, Mesach y Abednego, y este testimonio de Nabucodonosor. Luego Nabucodonosor tiene un encuentro con el Señor en el capítulo 7, y él comienza a que el judaísmo, obviamente entendiendo lo que era el judaísmo en ese tiempo, no el actual, ¿verdad?, tomara relevancia, se mantuviese la fe durante 70 años para que cuando llegara Ciro de Persia, otro rey, pudiese mantener el conocimiento de Dios. O sea que si no hubiera sido por Sadrach, Mesach y Abednego que mantuvieron el testimonio, el templo no se hubiera reconstruido, porque hubiera desaparecido la fe. Hermanos, esto es nuestra casa. Si no sembramos en nuestros hijos, si no morimos al yo, ¿qué va a ser de nuestros nietos? ¿Qué va a ser de nuestros sobrinos? ¿No van a conocer al Señor? Porque nosotros no estamos muriendo al yo. Y ahí es donde el Señor lo que busca con esto no es solamente librarnos a nosotros, ¿se fija? No es que Sadrach, Mesach, hay que cuidar los pobrecitos. Sí, están dentro de la voluntad, pero el Señor estaba mirando mucho más allá. Y así como el Señor te está mirando a ti, hermano, también está mirando a tu hijo por medio de ti y a tu generación, a tu descendencia. Porque recordemos que herencia de Jehová son los hijos. El Señor no solamente estaba mirando a estos 3 hermanos, estaba mirando una nación entera que iba a llevar el testimonio del Señor de retorno a Jerusalén y a reconstruir lo que fue la gloria del Señor en el templo. Y no solamente miraba eso, sino que estaba mirando la venida de Cristo, porque estos 3 fueron tipo de Cristo en esta vivencia. Y no solamente eso, estaba mirando este momento para poder dar testimonio del Señor con esta misma palabra. Y así en el futuro, porque la palabra del Señor permanece, no pasa. Hermanos, que el Señor gobierne nuestros corazones, que podamos ser fieles hasta la muerte. Vamos a terminar con este verso, capítulo 2, verso 11. De Apocalipsis, perdón. El último verso. El que tiene oído, se fiel hasta la muerte, perdón. 10, mire, ando con el pie en el acelerador. Perdón, hermanos. Y yo te daré la corona de la vida. Amén. Tarea ahí para cada uno de los que quiera investigar la tarea de la corona de la vida. La podemos conversar en el almuerzo. Ya se me acabó el tiempo, hermanos. Verso 11. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hermano, qué buena palabra. Podría haber estado el hermano tal acá para que la escuche. No, hermanos. El que tiene oído, en lo singular, escuche lo que el Señor dice a la iglesia. O sea, lo que el Señor ha dicho en este escrito, ¿verdad? No es para aquel que atiende, para el que está despierto, por así decirlo, para el que está atento. 10 vírgenes, ¿se acuerdan? 5 prudentes, 5 insensatas. Habían 2 en el camino. Siempre el Señor manda una palabra para todos. Pero el Señor busca, como bien dijo un hermano durante la reunión, busca adoradores en lo singular. Que le adoren. Y fíjense que lo plural se empieza a hacer muy singular. Que le adoren en espíritu y en verdad. O sea, Señor, es que la iglesia está helada, algo pasa, Señor, ¿qué pasa conmigo? Mira tú al Señor. Si el Señor te habló hoy día, amén, gloria al Señor, míralo a Él. Pero no esperemos, no, hermanos, que cuando la iglesia toda esté ahí ardiendo en fuego, en el buen sentido espiritual, amén, entonces yo quiero ahí asistir. No, hermanos, es yo y el Señor en este momento, porque lo que el Señor dice a las iglesias, en lo general, debe afectarme a mí en lo particular. El que venciere, o sea, el que escucha, el que toma palabra de esto, recordemos que es Esmirna, no sufrirá daño de la segunda muerte. Apocalipsis 20:14, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, esta es la segunda muerte. 21:8 dice, pero los cobardes e incrédulos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la segunda muerte. El Señor permita que podamos en algún momento hablar de la segunda muerte. Es todo un tema complicado, tiene muchos hermanos que estudian y que tienen diferentes tipos de revelación o diferentes visión acerca de lo que es la muerte segunda. No alcanzamos ahora por el tiempo, pero hermanos queridos, que el Señor
les haya bendecido con este estudio, que haya sido de edificación, que el Señor guarde nuestros corazones, que podamos tomar ejemplo de nuestros hermanos que vivieron esto en carne propia. Hay hermanos que están viviendo esto en carne propia en el mundo, en medio de nuestro sistema, del sistema del mundo, no nuestro, en medio de este contexto histórico, hermanos, que gracias al Señor nosotros ahora que tenemos la libertad de poder reunirnos, compañerismo, poder visitarnos, hacer reuniones en las casas como se ha estado haciendo, que mantengamos firme el llamado del Señor. Amén. Que miremos juntos al Señor y no a los hombres. Oremos al Señor, mis amados hermanos.